Inconvenientes en lo que se refiere a los avales y las oficializaciones de listas, recordemos que son 2, así es que seguramente Junta Electoral nos estará explicando y será motivo de una conversación y mañana contarles lo sucedido. Y esa cortina me está indicando que debo abrir la puerta ya para que ingrese a nuestra aula mediática nuestra querida Beatriz Oviedo de Coria. Beatriz, ¿cómo estamos? Un gusto, bienvenida. Gracias, para mí un placer, como siempre. Espero este momento. Ay, Beatriz, qué lindo. Bueno, el gusto es nuestro, como siempre. Aprendemos muchísimo de su mano. Sabemos que usted investiga, busca bibliografía de escritores sanjuaninos, argentinos. Las fuentes son, como siempre, absolutamente fidedignas. Y hoy me encantó el tema que ha pensado desarrollar. A ver, cuéntenos. Sí, porque es muy poco conocido, en realidad. Voy a hablar sobre el sepulcro donde está enterrado Domingo Faustino Sarmiento. Sí, sí. Esto sí creo que todos sabemos que está en Buenos Aires, en Recoleta, en Perfecto. el cementerio de la Recoleta. El mausoleo tiene su nombre, por supuesto. Está ubicado en un lugar muy lindo de Buenos Aires, uno de los más coquetos. Sí. Por esas grandes casualidades está allí sepultado. Él murió en Asunción del Paraguay, como ustedes recuerdan, y tardó 21 días en llegar a Buenos Aires debido a la gran cantidad de alumnos, maestros que durante todo el viaje lo acompañaron. En la travesía completa lo acompañaron, pero muchos, todas las escuelas, de donde pasaba, todas las escuelas iban a rendirle homenaje. Claro. Un gran homenaje le hicieron. Me imagino que él estaría, así lo habría soñado o no, pero porque él estaba viviendo cuando falleció en Asunción porque una cuestión de salud. Sí. Vivía en Buenos Aires, pero la humedad de Buenos Aires le estaba haciendo muy mal, entonces se fue a vivir a una casita que le prestaron la parte de atrás de un hotel que ahora es un monumento histórico. Se fue a vivir a esa casita que le prestaron y le obsequiaron una prefabricada. Y ahí él vivió, ahí él plantó mimbre, plantó un montón de plantas porque a él le encantaban los árboles y todo eso. Sí. Y allí le llama a su gran amor y le dice que vaya, hay que leer toda la carta porque es muy bonita, muy romántica, que vaya a visitarlo, que vaya, dice. Así pasamos juntos los últimos días. Ellos estaban en un amor pleno siempre. ¿De quién estamos hablando? Aurelia. Aurelia Vélez. Sí, Aurelia Vélez Arfiel. Ahí está, bien. De Aurelia. A ella la llama. La hija de Vélez Arfiel. Sí, de Dalmacio Vélez Arfiel. A ella la llama para que vaya a Uruguay. Porque él estaba... él la invita, porque sí. Ese amor fue un amor, digamos, de literatura, de amor, un vínculo muy especial. Él buscaba una mujer inteligente que pudiera hablar con él de los temas que a él lo apasionaban. Sí. Y esta señora se ve que era súper, estaba muy acostumbrada a acompañar a su padre en todo tarea tremenda que tuvo. Claro. Y de allí se enamoraron y después siguieron, como digo, escribiéndose. Y cuando él está ya más enfermo, de Buenos Aires va a vivir Asunción, y allí en el Hotel La Cancha le instalan, le obsequian una casita térmica que venía de las primeras casas que traían de Europa, un modulito sería, ¿no? Una casa muy chiquita. Porque salen algunas fotografías. Bien. Y allí lo instalaron y ahí vivió sus últimos y ahí murió. Sí. Pero le hizo bien un poco el cambio de clima, pero ya el corazón no le resistía. Y hay una fotografía
donde él en el sillón, un sillón que expusimos en algún momento en la casa natal, que lo trajimos de Buenos Aires, en el sillón donde él falleció, sí. Y cuando, como a las 2 de la mañana, dice que ya se sentía muy mal, estaba con los nietos, que era el que lo acompañaban y demás, con su médico, y pidió que se acercaran a la ventana, Sí. que lo acercaran a la ventana porque quería ver la noche. Bien. Y ahí en ese sillón, mirando y pensando todo lo que habría hecho y lo que le había quedado por hacer, ahí falleció. Sí. Bueno, lo sepultaron, como digo, lo trajeron a Buenos Aires, y está sepultado en la Recoleta, que es un monumento histórico protegido por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos del país. Beatriz, pregunto, perdón en mi ignorancia porque desconozco. ¿Él dejó escrito que quería estar en Buenos Aires? Que sus restos... ¿No dijo? Estar. Bien. No dijo, no. Ajá. Llegó a Buenos Aires ahí, que... Sí. Él no tenía nada, él no tenía un terrenito, dónde iba a ir a parar, no sabía. Él, así como vivió de humilde y sin pensar en dónde tenía que estar, sí. Fue casualidad que estuvo ahí y ahí ya empezó a enfermarse y ahí falleció. Claro. Y entonces después sí le obsequiaron a alguien, una comisión se creó y le hacen el mausoleo, se lo construyen allí. Claro. Así es que en Recoleta yo los invito a que vayan. Es un lugar muy lindo ese cementerio, si es que los cementerios son lindos, es un cementerio histórico, o sea, hay que visitarlo cuando uno va a Buenos Aires porque allí están todos los personajes importantes de la historia, ¿no? Inclusive hay visitas guiadas para visitar tumbas de referentes, bueno, que han marcado la historia argentina. Yo hace 2 años atrás tuve la oportunidad de viajar a un congreso internacional de educación y bueno, en el marco de esa actividad que realizábamos en la escuela y luego que lo teníamos que plasmar en un libro, visitamos la tumba de Sarmiento, inclusive iniciamos una investigación sobre su trabajo. Y bueno, y hay una foto, ya cuando nos veamos le voy a regalar el libro para que usted vea la foto que tenemos ahí en la tumba, donde descansan los restos de Sarmiento. Y yo pensaba, ¿por qué con el paso del tiempo nosotros los sanjuaninos, se me ocurre, no hemos trabajado para que vengan los restos acá, a la provincia de San Juan? Por eso pensé que él había dejado escrito, que había un testamento, que era la decisión, la voluntad de él de llegar a Buenos Aires. En ese tiempo habrá sido por la cercanía de Uruguay a Buenos Aires. No, él no pensaba, yo no he leído, ¿no? Capaz que en algún lado ha escrito, ha hecho algún comentario. Sí. Tampoco, pero no, que yo sepa, no, él estaba como así con ese mismo desinterés que pensaba que si iba a tener casa, si no iba a tener. Fue presidente, no tuvo una casa, le alquilaban una casita que él ni sabía de ese alquiler. Sí. Y era así, y era presidente, y así fue hasta su muerte. Claro. Él no le importaba más que sus pensamientos, las obras, los proyectos, las cosas que quería hacer para los demás, para el pueblo, para mejorar la educación, todos sus proyectos. Él personalmente no se interesó nunca. Bien. Es más, en la casa natal, él le dona a las hermanas la parte de cuando hacen la sucesión, él se las dona a las hermanas. Claro, la parte de él, digamos. No quería tener, no le interesaba esa parte. Claro, le interesaba. No porque no quisiera la casa, ¿no? Claro, no le interesaban los bienes materiales, la vida terrenal, sino el mensaje, su misión y qué dejaría, qué legado dejó para las generaciones posteriores y en su momento y que fue majestuoso y que todavía, si leemos a Sarmiento o escuchamos algo de sus actividades, se siguen manteniendo en el siglo XXI, siempre lo decimos. Absolutamente, y en todo el mundo, Sí. Mire, yo aquí justamente a mano tengo una hoja de un diario que es de España, donde habla del Facundo, civilización y barbarie. O sea que en todo el mundo siempre algo se habla de él, siempre se lo recuerda, es muy reconocido. Seguramente. El bueno, este monumento, como decía, está en la Recoleta, así que
Es un paseo lindo porque, como repito, es un cementerio histórico que uno como argentino tiene que conocerlo, y más que somos del interior. Por supuesto. No sé si porque seamos del interior, porque hay muchos porteños que tampoco lo conocen. Sí. Bueno, sí. a esa tumba va a la tumba de Eva Perón y la de Sarmiento. Son los dos, hasta donde yo tengo una estadística, ¿no? Sí, más visitadas. Hace un par de años atrás. Son los dos monumentos de cementerio que se visitan siempre. Vienen del exterior contingentes. Cuando vienen los contingentes de Buenos Aires, está incluido dentro del plan de conocimiento. Claro, de visita. Y sí, y si no, va gente particular. Estando en Buenos Aires, generalmente se va a visitarla. No sé ahora si se ha cambiado un poco, pero siempre ha sido así. No creo yo que la historia siempre se quiere recordar y ver los testimonios. Por supuesto. Así es que esa es una felicidad para todos, saber que el reconocimiento se mantiene intacto. Bárbaro, Beatriz, como siempre me encantó su aporte educativo y cultural, y queda ahí entonces la invitación en la voz de Beatriz para cuando vamos a Buenos Aires visitar. En otro momento se los describo un poco si quiere y bueno, porque es muy lindo, es una obra de Víctor de Paul, un gran artista plástico que tiene varios, casi todas las estatuas y de Sarmiento y los bustos son de Paul, muchos, acá en San Juan hay. Entonces así puede ser para la semana que viene, así concluimos, Beatriz, con esto. Me va a encantar. Perfecto. Me va a encantar. Bueno, bárbaro. Un gusto. Un gusto, como siempre, un cariño muy especial en la distancia, y nos estamos viendo. Nos debemos un cafecito, Beatriz, ¿eh? Sí, siempre decimos lo mismo y no lo hacemos. Sí. Ya vamos a comunicar. No nos ponemos tan ahí al tanto. Ya lo vamos a hacer. Ya lo vamos a generar. Como siempre, un gusto, y será Dios mediante hasta el próximo miércoles. Gracias, muy amable. Hasta luego. Miércoles. Hasta luego. Con nosotros nuestra querida Beatriz Oviedo de Coria, como siempre, con su aporte educativo y cultural, y bueno, la invitación para visitar la tumba de Domingo Faustino Sarmiento allá en el cementerio de la Recoleta, que muchas personas desconocen, o cuando van a Buenos Aires, bueno, no visitan, y hay muchas visitas guiadas. Don Ismael pasó corriendo a